Entonces, bueno, justo que comencemos con esto, ¿no? Sí. Recuerda la distancia porque si no se oye muy horrible. Bueno, estamos estrenando micrófonos y ojalá se escuche bien. Bien, eso esperamos. Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre el theremin y el Ondas Martenot. Que bueno, o sea, fueron unos instrumentos bastante innovadores para lo que es siglo XX y para la actualidad. O sea, actualmente todavía son como unos instrumentos muy interesantes y muy poco usados también porque en primera son muy caros. Súper caros, súper caros. Y, o sea, sí requieren aparte muchos cuidados y son difíciles de controlar y aprender a utilizarlos. Aunque no solo eso, o sea, estos instrumentos actualmente se sienten como adelantados o futuristas, o sea, y tienen un sonido muy especial que ningún sintetizador o cualquier instrumento ha alcanzado todavía. Bueno, podemos comenzar diciendo que Justo este instrumento. Pensé que yo te había olvidado. Podemos comenzar diciendo que theremin vivió por ahí de los 1920, que es cuando se desarrolla este primer prototipo de instrumento con el mismo nombre. Surge a partir de la idea de un detector como de proximidad en la guerra contra Estados Unidos, y theremin tenía esta idea de que este artefacto que se desarrolló con estos motivos bélicos se transformara en una herramienta sonora que pudiera ser usada de forma expresiva o con otras intenciones que no fueran precisamente la guerra. Y bueno, justo este instrumento, theremin, lo que quería era hacerlo sin que se tocara literalmente. O sea, es como tocar aire. Bueno, básicamente por lo mismo de que no tocas nada físico, o sea, nada más tienes un referente visual y pues yo creo que también tiene que ver un poco la memoria muscular para poder controlarlo como bien, ¿no? Porque pues sí, no estás tocando nada, estás al aire y un poquito a ciegas, entonces es un instrumento como muy complicado en ese aspecto, aunque bueno, o sea, a mí me parece como muy interesante destacar cómo este instrumento fue creado, porque de pasar a intentar ser como dijo Fabri, o sea, un artefacto con fines bélicos a un instrumento, porque theremin era un espía soviético, entonces también eso está como medio chistoso, o sea, que a partir del espionaje y todo eso se haya creado un instrumento tan curioso. Y bueno, hablando un poco más sobre theremin, justo era un espía ruso que vivía en Estados Unidos. Firmó, bueno, después de su éxito con el theremin, firmó con RCA unos contratos muy fuertes, pero en 1938 desaparece misteriosamente. Una de las creencias es que se lo llevaron los rusos de regreso, bueno, no, la KGB por espía. Funciona con un principio que se llama heterodinaje, que básicamente funciona con dos frecuencias, que es una fija y una variable, y estas producen como este tono audible, de forma que pues a la hora de, como decían, de mover los dedos en esta barrera de sonido, digamos, realmente sí estaban modificando la frecuencia y esto producía ese sonido, ¿no? O sea, en realidad no había ninguna membrana física, pero sí había una frecuencia que se estaba
modificando constantemente. También tiene una antena horizontal. Esta controla el volumen y la mano izquierda modifica la amplitud al acercarse la mano, ¿no? El theremin es uno de los primeros instrumentos en ser tocado por una mujer en los años 30. Es Clara Rockmore la que toca ese instrumento, es una intérprete muy buena. Si pueden escuchar como algunos ejemplos, es fantástica y ayudó a elevar muchísimo el estatus del theremin y de esta pues, tecnología que se estaba dando y que, bueno, es utilizada por bandas y también muchísimo para los soundtracks de películas como de sci-fi. Entonces sí es súper usada. ¿Era Clara Rockmore? Sí, Clara Rockmore. Ajá. Ella fue la primera persona que saca como un libro de técnica sobre el theremin, que era técnica precisa para el instrumento, porque aunque es un instrumento como que se va mucho de memoria muscular y de irle como calculando, o sea, sí se puede aprender bien a manejarlo. Y bueno, o sea, eso también lo podemos ver en grupos como un poquito más del siglo XX, siglo XXI, que han utilizado el theremin, ¿no? Por ejemplo, ha estado Radiohead, un poco más cercano a nosotros, o sea, por ejemplo, Zoé en su Unplug, hace uso del theremin y ha tenido como un sonido como muy característico en todas estas canciones en las que se ha utilizado y es como muy fácil de identificar. Además es bastante versátil e intuitivo, o sea, realmente a la hora de aprender la técnica, claro, como cualquier instrumento se va volviendo más fácil, pero este en particular es bastante intuitivo porque se relaciona mucho con el movimiento de las manos, pero sin contacto con nada físico. Entonces como que tú tienes que ir calculando esta altura y esta distancia. Como ya mencionaban, Clara Rockmore y Samuel Hoffman fueron como estas primeras figuras que lo popularizaron. Un ejemplo de estas películas de ciencia ficción sería The Day the Earth Stood Still del 51, y tenemos a Led Zeppelin y los Beach Boys, así como Radiohead, como los ejemplos más contemporáneos, digamos, de su uso en la música, ¿no? Esto es interesante porque no solo tiene este apartado musical, sino también de experimentación con este sonido que hasta la fecha no es desconocido, pero es bastante poco frecuente, bastante inusual. Entonces como que tiene estas dos facetas importantes de tanto la ciencia como la música. Y bueno, pasando a nuestro siguiente instrumento, es el Ondas Martenot, que un poco después, es en 1928, Maurice Martenot, un francés, violonchelista y aficionado a la radio, desarrolla este instrumento electrónico que se inspira en las frecuencias de radio que se escuchaban durante la Primera Guerra Mundial. O sea, el Ondas Martenot, como tal, se empieza a desarrollar casi igual que el theremin, porque, bueno, como sociedad siempre estamos buscando esta parte de evolucionar o crear cosas nuevas, experimentar. Entonces, el theremin y el Ondas Martenot nacen a partir de esta necesidad del ser humano de hacer algo más, de crear algo nuevo. Ay. Entonces, pues eso, el Ondas Martenot tiene un uso como un poco más sencillo que el theremin, porque, bueno, en sí se puede ver qué notas estás tocando y es un poquito más intuitivo. Que consta igual, el Ondas Martenot tiene un teclado, y para ser tocado lo que utiliza es un anillo de
Un anillo de metal que se desliza sobre una cuerda. Y el teclado lo tienes de referencia para poder ver qué nota estás tocando y así poder llegar a la nota justa. No como en el theremin, que es un poco más difícil de saber a qué nota estás llegando. Y bueno, el Ondas Martenot, al igual que el theremin, ha sido un instrumento utilizado por este tipo de bandas como Radiohead, The Beach Boys, igual que han intentado experimentar o pues sí, buscar un sonido nuevo para su repertorio. Que aunque el Ondas Martenot no solo se concentra en la música como, si se podría decir, popular, también ha tenido un papel relevante en el ambiente clásico. Claro. Así como el theremin, aunque no han sido instrumentos que se han explotado mucho. Y bueno, justo hablando un poco de estos compositores clásicos, tenemos a Oliver Messiaen, que lo usó en varias de sus obras, como La Turangalila, que bueno, en mi caso no la he escuchado. Bueno, es usada. Tenemos características sonoras del Ondas Martenot. Puede producir tanto notas fijas como glissandos continuos. Tiene, pues, a mi parecer es un instrumento bastante versátil en este sentido. Tiene mucho más control que el theremin, así como mucha más expresividad. Dado su timbre, tiene múltiples altavoces también, o difusores muy especiales como el palme o resonador metálico que afectan el timbre. En las aplicaciones musicales, pues como ya mencionaban, tenemos a Oliver Messiaen, y en la música de cine tenemos a Johnny Greenwood de Radiohead, que la ha popularizado en bandas sonoras como la de There Will Be Blood, así como en la música experimental. Eso también es importante, y electroacústica. Esta música experimental combina este factor como, no sé si llamarlo científico, pero digamos este lado como empírico de desarrollar nuevas formas sonoras a través de la experimentación, y de ahí el nombre. Pero es importante porque es un instrumento, como ya mencionaban, inusual, de forma que estas experimentaciones se vuelven mucho más relevantes porque son instrumentos muy extraños, o sea, muy poco comunes, y que no se usan con frecuencia. Aunque el Ondas Martenot sí tiene el teclado y todo, también tenemos que destacar que también se puede tocar por microtono, ya que al tener esta libertad de que es a través de un anillo deslizado a través de un cable, o sea, tiene como esta libertad de moverse un poco más entre las notas y no es como del todo preciso o que está limitado a los valores precisos de las notas. Entonces también eso da oportunidad a que se puedan hacer piezas microtonales o cosas un poco más interesantes para experimentar. Y bueno, justo hablábamos un poco de Oliver Messiaen, que fue un compositor, también fue organista y pianista, maestro de francés, pero hizo mucha obra para la fe católica, vamos. Utilizaba también muchos recursos de la naturaleza, como los pájaros, el misticismo, y justo utilizaba estas innovaciones musicales que había en el siglo XX para poder armar su música. Podremos destacar de Oliver Messiaen pues todo lo que vive, porque él empieza a crear música a partir de el querer imitar a la naturaleza, o en el caso podremos verlo más cuando con sus piezas que intentan imitar el canto de los pájaros. O sea, porque él vive el Holocausto, él es prisionero en uno de los campos de concentración, entonces eso también es algo que lo va marcando y va buscando como todo este tipo de sonidos más naturalistas, y encuentra como un
un consuelo en su música para poder sobrevivir al holocausto, a la situación que él estaba viviendo. Y bueno, justo estando en estos campos de concentración, él compone el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, que se basa en pasajes del Apocalipsis, y de hecho fue estrenada por los mismos prisioneros para los prisioneros dentro de estos campos de concentración. Tenemos la sección de reconstrucción, digámoslo de alguna manera, que nos habla de los modelos originales que fueron construidos entre el 28 y el 75, más o menos, y cada uno iba añadiendo como estas mejoras y nuevas posibilidades para desarrollar de mejor manera la interpretación con el instrumento, ¿no? Los originales son muy raros y caros, superan los $60,000. Y las versiones modernas incluyen una ondea, que es una reconstrucción artesanal canadiense, un ondomo, que es una versión portátil japonesa, y un appareil donde, que es como más minimalista, pero igualmente fiel, y también las simulaciones digitales. Están las VST, que son como estos sampleos que se utilizan. También están las librerías de esos mismos sampleos que emulan las ondas Martenot, por ejemplo en Arturia V Colecciones. Sin embargo, pues pocas igualan esta expresividad que busca ondas Martenot. Ahora que armónicamente o musicalmente, también Oliver Messiaen hace uso de la escala de 12 notas. Como muy interesante porque también él es, no sé si es la primera persona que empieza a plantear esta parte de cómo se ve la música, porque para él las notas y las tonalidades tenían un color específico. Entonces él decía que él veía colores al escuchar la música como tal. Sí, bueno, dentro de estos colores, él decía que cuando componía habían azules anaranjados o verdes iridiscentes, luces púrpuras. Para él la música era este lienzo donde podía llenar de diferentes colores con las mismas melodías que él creaba. Tenemos también esta característica muy importante de Maurice Martenot, que es el creador de las ondas Martenot, que se inspira profundamente en Theremin, ¿no? Theremin es como el primer desarrollador de su propio, digamos, producto, pero Maurice Martenot desarrolla después, en base a esto, su propio instrumento. Y esto también es importante porque nos habla de cómo una sola experimentación puede desatar múltiples en otros aspectos y en otros sentidos. En este caso, bueno, es el mismo, digamos, sector, que es como esta investigación sonora del desarrollo de nuevos instrumentos, pero también nos habla de esta relación entre los diferentes instrumentos y cómo se van utilizando estas mismas ideas para fomentar nuevas ideas, valga la redundancia, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante para entender el valor no solo del Theremin, sino del Martenot y por qué se relacionan directamente. Y bueno, justo hablando de todas estas nuevas tecnologías, después nació toda una nueva generación de músicos modernos como Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen, Yanis Xenakis, ¿no? Que, bueno, influyó profundamente en la evolución de la música durante el siglo XX y que, bueno, además de esto, su maestro fue Messiaen, que usaba muchísimo estos instrumentos. Y bueno, pues creo que estamos llegando al fin de este episodio. Agradecemos Hay mucho. que hablar nada más por último del impacto. Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó. Okay. Tenemos la influencia pedagógica. Inspiró a compositores e intérpretes, como ya lo mencionábamos, a pensar en nuevas formas de expresión electrónica. Tenemos también la influencia técnica, que anticipa los controladores de expresión modernos, el Seaboard, el Continuum y el Osmos.
y el valor artístico, que es la capacidad expresiva de emular la voz humana, y esto lo convierte en un puente entre la tradición y la vanguardia. Esto es importante, ¿no? Porque desarrolla nuevas formas en que los compositores pueden elaborar su música más allá de los instrumentos, digamos, tradicionales, y abre el campo a toda la música electrónica, ambos. Entonces creo que esa sería como una buena conclusión, que nos permite entender cómo es que le abrió las puertas a muchos compositores para crear música distinta y cómo abrirse paso tanto en la música clásica como en la música contemporánea y la experimental. Entonces creo que esa sería como la conclusión importante. Bueno, también podremos destacar que gracias a estos dos instrumentos, el desarrollo de los sintetizadores comenzó, y entonces pues básicamente comienza esta época o esta era de los instrumentos electrónicos, que ahora ya es algo como muy muy común, que los instrumentos electrónicos. Entonces creo que es algo muy importante y un buen punto para cerrar con la importancia que estos instrumentos han tenido y cómo han repercutido en nuestros días actuales. Sí, es súper importante, porque sin estos instrumentos, pues en la actualidad no tendríamos gran parte de las cosas que se usan, ¿no? Estos sintetizadores que se usan a día de hoy muchísimo en la música, pues sí, no los tendríamos si no fuera por Martin Knott y por Theremin. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, ¿no? Sí, pues muchas gracias a todos. Esperamos verlos próximamente. Y pues muchas gracias. Es Fabricio, Rodrigo e Isao. Muchas gracias. Bye bye. Pensé que yo te había olvidado.